Hola, gracias por estar con nosotros. Soy Carlos Mejía y esto es Huellas de Libertad. El hombre suele ser esclavizado por el pecado, por emociones dañinas, pero también por actitudes negativas. Una de esas actitudes negativas es la pereza, nuestro tema de hoy. Síganos la pista. Permítame preguntarle, ¿alguna vez se vio atrapado por un nivel de pereza que lo anuló por completo al punto de la improductividad? ¿Es frecuente para usted o ha sido frecuente en su pasado esa sensación de querer huir de las ocupaciones, querer huir del trabajo? ¿Es usted de los que prefiere no tener nada que hacer a mantenerse productivo y lleno de frutos frente a la vida? ¿Alguna vez usted o quienes le conocen más bien le han señalado con sinceridad que notan de su parte demasiada ociosidad, demasiada holgazanería y respecto a las ocupaciones? Pues si contestamos con honestidad alguna de estas preguntas, tendremos que responder y llegar a la conclusión que todos podemos ser atrapados por la pereza. Desde el simple hecho de sentirnos con deseos de tomar un momento de ocio, de esparcimiento o de descanso, hasta realmente volvernos incompetentes por causa de esa cárcel llamada pereza, todos podemos ser atrapados por la pereza. La Real Academia Española define la pereza como negligencia, tedio o descuido en las cosas que estamos obligados a atender. También la definen como flojedad, descuido o tardanza en las acciones o en los movimientos. Y mire usted, al perezoso lo definen así: tardo, lento o pesado en el movimiento o en la acción. Pero preguntémonos, ¿cómo identificar la pereza? ¿Cómo podemos usted y yo saber si es que esta esclavitud llamada pereza está viniendo a nuestras vidas, está operando en contra de nuestra productividad? Pues le doy algunos rasgos. En primer lugar, cuando usted busca razones para evitar que le designen labores que deben ser atendidas. Esto puede sucederle en el trabajo, en casa, en la iglesia o en los círculos donde se generan responsabilidades y usted lo sabe y siempre anda buscando razones para evitar que le designen a usted aquellas labores. Pues mucho cuidado, puede ser esto un síntoma de pereza. También cuando sin razón alguna nos dejamos atrapar por una actitud descuidada frente al trabajo. Es decir, hay gente que tiene permanentemente este problema, actitud descuidada frente al trabajo. Todos conocemos a alguien que le han despedido de 1, de 2, de 3 trabajos por precisamente esa actitud descuidada. Otro rasgo es que cuando nos pasamos el tiempo ofreciendo pretextos para descuidar asuntos que son nuestra responsabilidad, que no es que nos lo podrían asignar, sino que ya son responsabilidad porque usted está a cargo de algo. Pues si nos pasamos ofreciendo pretextos para decir por qué no hemos hecho las cosas, también deberíamos reflexionar. Y otro rasgo que quiero ofrecerle, mire, cuando carecemos de voluntad para el quehacer de lo que se genera en el ambiente, sea o no sea nuestra responsabilidad, que hay algo que atender, que hay una puerta para cerrar, que hay un objeto para mover y nadie lo atiende, debemos entonces reflexionar. Y estos dos últimos rasgos nos pueden servir para identificar la pereza. Si usted suele quedarse en una quietud improductiva y experimenta cierto nivel de satisfacción por estar desocupado, usted se queda en casa todo el día, usted se queda viendo televisión, usted suele sencillamente quedarse en aquella quietud improductiva y hasta
ha aprendido a deleitarse en ella, pues tenga mucho cuidado. Y el último rasgo, si usted es incapaz de mostrar resultados concretos en funciones o trabajos que se le han asignado también, aquellos que tenemos responsabilidad por un trabajo que ya está en nuestra mano, debemos ser productivos. Y si no lo estamos siendo, seguramente los que nos rodean ya lo notaron. Y si lo notamos nosotros mismos, pues también prestémosle atención porque puede ser un indicativo de pereza. Le cuento que algunos expertos, aún desde la antigüedad, han dado sus opiniones acerca de la pereza. Para el caso Jaime Balmes, que fue un renombrado filósofo y sociólogo español del siglo XIX, se refería a la pereza como la pasión de la inacción. Oiga, ¿cómo le llamaba a este hombre? Pasión de la inacción. En su libro El Criterio, Jaime Balmes dice textualmente: la pereza tiene una ventaja para triunfar sobre las demás pasiones y es que no exige nada. Su objeto es una pura negación. También al respecto, Paul Lafargue, que fue un periodista connotado, médico y político revolucionario que llegó a ser yerno de Carlos Marx, describe en su libro, que oiga cómo lo tituló, El derecho a la pereza, y dice él que el derecho a la pereza es una deliciosa ironía sobre las obligaciones del hombre y la importancia del descanso. Pues así es vista la pereza en el ambiente humano. Al regreso quiero darle la perspectiva de Dios. ¿Cómo ve Dios? ¿Cómo lo encontramos, el consejo de Dios respecto a este problema en su palabra, en la Biblia? Quédese con nosotros, al regreso veremos la perspectiva bíblica sobre la pereza. Conocer. Experimentar. Vivir. Sin condenación. La verdad que nos lleva a completa libertad. Huellas de libertad. Verdades eternas para problemas actuales. Nuestro tema de hoy en Huellas de Libertad es la pereza. ¿Alguna vez se vio atrapado en ella? Seguramente que sí. A todos nos ha pasado. Pero permítame dejar en su corazón la perspectiva bíblica sobre la pereza. ¿Qué dice Dios? Ya hemos visto cómo lo define la Real Academia, cómo lo ven algunos expertos, pero ¿qué dice Dios al respecto de esta actitud tan negativa que puede atrapar nuestros corazones? En primer lugar, tome en cuenta lo siguiente: la pereza es una evidencia de nuestra naturaleza caída, pues fuimos creados para el trabajo. El trabajo no es una maldición, como creen algunos. Quiero leerle una vez más lo que dice Génesis en capítulo 2, versículo 15, que la palabra de Dios señala acerca de la productividad que se esperaba del hombre. Dice la Escritura: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara, oiga bien, y lo cuidara. Así que usted y yo fuimos creados para mantenernos fructíferos, productivos, trabajando. No había el hombre entrado en el pecado y ya le había sido asignada de parte de Dios la responsabilidad de cultivar y de cuidar el Edén, el jardín del Edén. Así que la pereza, en primer lugar, debemos partir de esto. Es una evidencia de una naturaleza caída. No está en el paquete de la creación de Dios, pues Dios creó a un hombre para que fuera fructífero y trabajador. En segundo lugar, acerca de la pereza, debemos decir que la pereza es reducir su potencial a niveles de improductividad. Es permitir que el potencial que usted ya tiene se quede en cero, se quede completamente anulado, se quede
allí retenido totalmente. ¿Cuántas veces hemos visto personas que ya fueron capacitadas académicamente para una función, que ya poseen el conocimiento en determinado oficio, pero son reducidos por causa de la pereza a un nivel de improductividad? Pues al respecto leemos en Proverbios capítulo 6, versículos 6 al 8, lo que el proverbista nos dice directamente y habla de esta manera: anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. ¿Qué está diciendo el proverbista? Que hay personas que quieren ser lideradas por otros, que están esperando que alguien los entusiasme, que alguien los convenza, que alguien les diga las razones por las que deberían estar productivos, pero también nos dice directamente: fijémonos en las hormigas. Ellas no necesitan un capitán, no necesitan un líder, no necesitan ser convencidas. Usan su potencial de productividad durante el verano para tener alimento en su nido, para estar completamente provisionadas de lo que requerirán para su subsistencia. Pues la pereza es dejar que el potencial suyo o mío se quede adormecido hasta la improductividad. En tercer lugar, la pereza es dejarse atrapar por la ociosidad. No solo es dejar que el potencial de productividad se adormezca, sino dejarse atrapar por esa sensación de ociosidad, de querer no hacer nada. Pues siempre en el mismo capítulo 6 de Proverbios, versículo 9, nos dice lo siguiente: perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Vea usted las cosas que menciona el escritor bíblico. Nos dice que una persona atrapada por el ocio no sabe poner límites a su tiempo de descanso, y eso es la pereza. No saber cuándo debe terminar el ocio, el entretenimiento, el momento de esparcimiento o el momento incluso de dormir, y dejarse llevar por él. Suele seguir acostada la persona que cae en la pereza mientras los demás ya están trabajando, los otros ya están ocupados. Hace tiempo que se levantaron algunos, lo vemos en los jóvenes de hoy día, que ellos se quedan hasta tarde del día allí en cama o en sus habitaciones mientras sus padres trabajan. Así que usted y yo debemos tener el cuidado de ver que la ociosidad puede ser una verdadera cárcel que atrapa nuestra productividad, que atrapa nuestra fuerza de trabajo. 3 cosas hemos visto acerca de lo que la Biblia señala sobre la pereza. No las olviden. En primer lugar, la pereza es una evidencia de esa naturaleza caída que todos llevamos por causa del pecado de nuestros primeros padres. Pero usted y yo fuimos creados con potencial para la productividad, para el trabajo. En segundo lugar, la pereza es reducir el potencial que tú tienes a niveles de improductividad. Y por último, veíamos, la pereza es dejarse atrapar, volverse esclavo del ocio, pasar demasiado tiempo inactivo, demasiado tiempo frente a una pantalla de televisión, demasiado tiempo sin producir nada bueno para la vida. Así lo ve Dios. Yo quiero que me acompañe porque al regreso dejaré explícitas algunas huellas de libertad que usted y yo podemos seguir para no quedar atrapados en la pereza.
Hoy en Huellas de Libertad queremos dejar en su corazón los consejos bíblicos apropiados para ser libres de la pereza. Un problema que la Real Academia, como lo señalamos antes, define como negligencia, tedio, descuido en las cosas a las que nosotros debiéramos estar obligados para hacerlas. También la definen como flojedad, como tardanza en las acciones o movimientos. Pero hemos echado un vistazo a cómo lo ve Dios y rápidamente lo recuerdo, la pereza es evidencia de una naturaleza caída porque usted y yo fuimos creados para ser productivos. También es permitir que el potencial se adormezca a niveles de improductividad y es dejarse atrapar por un sistema de ocio, por holgazanería, quedarse allí completamente improductivo. Quiero dejar en su corazón las huellas de libertad que usted puede aplicar en su vida cotidiana. Teniendo cuidado de estas huellas de libertad, en Jesucristo usted puede mantenerse completamente libre de la pereza y ser el más productivo de su entorno, la persona llena de más frutos, que eso es precisamente lo que le da honra a Dios. Entonces, ¿cómo ser libres de la pereza? En primer lugar, tome la iniciativa para mantenerse ocupado. Las ocupaciones son un asunto de iniciativa. Hay gente que cree que justifica su desocupación porque dice, a mí no me han llamado para tal trabajo, a mí no se me han abierto las puertas en los lugares donde yo pretendo realizar labores y se mantiene así, pero realmente usted puede tomar la iniciativa. Quiero citar el ejemplo bíblico de Ruth, una mujer moabita que según lo relata la Escritura, ella pues sin ser de cuna judía, por pertenecer en un vínculo de familia a la familia de Noemí, que era su suegra, pues tanto Noemí como Ruth se volvieron, dice la Escritura, viudas, y Ruth amó tanto a su suegra Noemí que desistió de su pueblo, desistió de sus dioses y dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, y volvió con esta mujer. Mientras ella había habitado en Moab, se conocieron y entraron en estos vínculos de familia porque Ruth había estado casado con uno de los hijos de Noemí y volvieron a la tierra de Belén porque Dios había provisto alimento para el pueblo. Pues fíjese que Ruth, dice la Escritura, que estando allí en tierra israelita, le dice a su suegra las siguientes palabras. Sucedió que Ruth, la moabita, le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas, que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Y su suegra le respondió, anda, hija mía. Pero preste atención a lo siguiente. Ruth tenía una iniciativa. Se presentó a sí mismo con la iniciativa de buscar ocupación. Y ella no dijo, voy a esperar a que me den empleo, sino que sencillamente dijo lo siguiente, yo quiero ir y donde sea que yo caiga bien y me permitan hacer alguna labor, pues yo voy a ir recogiendo espigas para alguien que las vaya dejando en el camino. Voy a comenzar ayudándole a alguien. Así que mi consejo es, tome la iniciativa para mantenerse ocupado y usted podrá ser libre de la pereza. Otra huella de libertad que usted y yo podemos aplicar en la vida es esta. Haga de la proactividad su carta de presentación. Siempre tomando como ejemplo la vida de Ruth, quiero leerle lo que en el versículo 7 describe del mismo pasaje que he citado, porque precisamente Ruth fue y comenzó a trabajar en los campos de Booz y ella se dio a conocer precisamente por su proactividad en el trabajo. La Biblia cuenta que Booz llegó y preguntó, ¿de quién es esa joven? Y su capataz le contestó, ella es la mujer moabita que vino con Noemí, su suegra. Pero en el versículo 7 hace esta descripción. Nos dice lo siguiente, ella me rogó, dice el capataz, que la dejara recoger espigas de entre las gavillas.
detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato en el cobertizo. Oiga usted, no ha dejado de trabajar desde que entró en la mañana. Recién, dice este hombre, ella se acaba de tomar un momento de descanso. En otras palabras, Ruth usó la proactividad. No solo tuvo la iniciativa de mantenerse ocupada, sino que la proactividad la hizo su carta de presentación. ¿Cómo le va a usted con eso? Cuando alguien le asigna un trabajo, ¿se muestra usted proactivo? ¿Se muestra usted proactivo en su casa? Si hay cosas para hacer, sencillamente usted va y las hace, o a usted siempre hay que decirle qué es lo que hay que hacer y es de los que solo hace lo que se le está indicando en el momento. Pero no, usted puede ser libre de la pereza haciendo de la proactividad su carta de presentación. Y por último, otra huella de libertad que nos puede liberar en Cristo Jesús de la pereza es: trabaje intensamente, pero descanse proporcionalmente. ¿Qué hizo aquella mujer? Se lo acabo de leer, y más bien, permítame leérselo una vez más. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas. Esto es Ruth 2:7. Detrás de los segadores, no ha dejado de trabajar desde esta mañana que entró en el campo hasta ahora que ha venido a descansar un rato. Si usted nota, la proporción de descanso fue pues correcta, pero la intensidad del trabajo también. Entonces, mi consejo es: trabaje intensamente y descanse proporcionalmente. ¿Cuántas veces vemos personas que descansan intensamente y trabajan muy poco? Pero en Dios usted y yo podemos ser libres. ¿Le gustaría orar conmigo para que apliquemos estos principios a nuestra vida en el nombre de Jesús? Entonces oremos. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser libres de toda ociosidad y pereza. Queremos ser gente de iniciativa. Queremos, Señor, mantenernos ocupados por iniciativa propia. Que si no hay un trabajo al que nos han llamado, nosotros buscamos qué hacer con nuestras manos. También oramos para que nos hagas libres, Señor, por medio de la proactividad. Que otros reconozcan que tenemos proactividad, que esa es nuestra carta de presentación. Y Padre, oramos para encontrar el balance correcto entre el trabajo intenso y el descanso proporcional. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado. Nos gusta llegar hasta usted por este medio y poder bendecirle. Síganos la pista y juntos seguiremos encontrando huellas de libertad.